Hola a todos, sean bienvenidos a Radio 50. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los conflictos más importantes del siglo XX. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, pero vamos a explicarla de una manera bastante peculiar. ¿Cómo? Pues vamos a dibujar los conflictos de una manera bastante decente, digámoslo así. Así es que, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, ¿cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? Así es, comenzó con esta pareja tan linda y bonita que ven aquí. Este es un nombre bastante importante para su país, que era Austria-Hungría. ¿Pero por qué era importante? Pues porque era el heredero al trono. Y ella era su esposa. Igual, como era su esposa, ella era heredera del trono también. Pero entonces pasó algo trágico. Los dos fueron asesinados. No se sabe a ciencia cierta cómo fueron asesinados. Si fueron asesinados por un acto terrorista o fueron asesinados por el gobierno de otro país o si fueron asesinados por lo que sea. No se sabe a ciencia cierta por qué o cómo fueron asesinados. Con qué intenciones, más bien. Lo que sí se sabe es que ellos se llamaban Francisco Fernando y Sofía. Ambos eran tanto archiduque como archiduquesa. Pero bueno, después de este asesinato ocurrieron varias protestas. La gente se enojó mucho, que comenzaron a manifestarse, al, comenzaron a enseñar su descontento hasta tal punto de que se hicieron varios frentes, de que se continuó hasta hacer varios frentes durante los muchísimos años siguientes. Más o menos 4 años se siguió haciendo esto. Hagan la suposición de que esta es una persona, ¿ok? Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó siguiente? Las potencias entraron en juego debido a este conflicto, como puede ser Gran Bretaña, que es donde vive ahorita la reina, que es igual de vieja o es súper viejísima, que solo la puede igualar Chabelo. Creo que hasta se cree que Chabelo es más viejo, pero bueno. Gran Bretaña, Francia, los franceses, ulala, Serbia, que Serbia no tengo ningún chiste porque no conozco el país, y Rusia, la madre Rusia, a las que más tarde se unirían Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y por supuesto el American fucking dude. Así es, estoy hablando de Estados Unidos, del poderosísimo Estados Unidos de América. Pero bueno, ellos tuvieron una disputa, una pelea contra Alemania,
y Austria-Hungría, del país que fueron asesinados los archiduques. Au... Auju. A los que más tarde se les uniría Turquía, los turcos, que es donde normalmente siempre salen todas las novelas, ahora en imagen noticia, en imagen, pues en Canal 3 o en Canal 1, por ejemplo, y ahora es donde salen todas las noticias, pero antes era... Ahora, en esta época, es Turquía, pero antes era la Turquía otomana. ¿Cuál es la diferencia? Que uno era un imperio y la de hoy ya no lo es, ya no lo es. Y Bulgaria. Aquí voy a poner Otto. Perdón, es un video así. El chiste del video es que esté todo feo. Así que no me critiquen en ese aspecto. Bueno, ¿qué, qué hubo un conflicto entre estas potencias? Obvio, Estados Unidos ya era una potencia ya súper acá y aunque no crean, también estas eran, todavía tenían algo, eran, mm, o sea, podríamos decir que Alemania y Austria-Hungría eran importantes y también ya cuando se unieron estas dos fueron importantes para este bando. Pero duró tanto el conflicto que ellos pensaron, pues vamos, va a ser una guerra rápida, va a ser y vamos a ganar, ellos vamos a hacer algo, así bien chido, ¿no? Este, pero no, la guerra se colocó en un punto muerto. ¿Y por qué se colocó en un punto muerto? Porque hubo muchísimos costes, muchísimo costo de la guerra, o sea, mucha lana, o sea, hubo muchísima lana involucrada que los países normalmente no podían pagar, y también hubo algo conocido como trincheras. ¿Qué son las trincheras? Pues eran túneles, principalmente donde los soldados se colocaban para protegerse contra las balas enemigas. Aquí están los soldaditos y aquí están las balas volando. Se colocaban aquí para protegerse contra el enemigo, ya sea de este bando o de este bando. Si no se ve si no lo logran ver, si no logran ver una bala, pues ya morían. Pero por eso normalmente se quedaban aquí, entascados en una trinchera. Por eso hubo un punto muerto, como lo mencioné anteriormente. Porque tanto los costos de la guerra como la guerra de trincheras, no hubo avance, no hubo un avance significativo. Las trincheras se extendió muchísimo hasta un punto máximo de 764 kilómetros. O sea, fue un montón, la verdad. Fue muchísimo, se extendió muchísimo. Se extendió desde el mar del norte. Hagan suposición de que esto es un mar. Del norte. Hasta la frontera con el país del chocolate, como muchos lo conocen, o Suiza. La frontera suiza.
y definieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa Occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una pelea, una guerra de trincheras, o una guerra de trincheras así, o sea, súper grande. O sea, no podían hacer una guerra de trincheras a gran escala, principalmente. Pero la escala de este conflicto era equivalente a la del frente occidental, principalmente. También hubo intensos combates en el norte de Italia, en el norte, en el norte de Italia, en los Balcanes y en Turquía, en la Turquía otomana. Aquí, aquí merito. Hubo muchos ataques. Los combates tuvieron lugar tanto en el mar, como aquí, como por primera vez en aire. En aire, oh my god. Antes era algo súper novedoso, pero ahorita en estas épocas ya es algo común. Que normalmente haya aviones volando, sobrevolando así, pues aviones de combate. Pero antes en esa época era lo más novedoso. Antes eran aviones así. Normalmente eran de 2 o 3 pisos. Eran aviones, digan, disque papel, o sea, como le llamaban. Eran de un metal bastante... Era similar al aluminio, más o menos. O sea, era un metal bastante liviano. Pero por lo tanto, como fue liviano, era bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante débil. Era bastante débil. Por lo tanto, hubo muchísimo... Pero el costo era bastante barato. Entonces por eso hubo muchísimas guerras de aviones, así, de disparos y bla, 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 bla. También hubo guerras, como se conoce, de por tierra, que es la que estamos hablando ahorita, que es la guerra de trincheras, etcétera. Pero principalmente se hicieron tanto la guerra en el mar como la guerra de aviones. En abril de 1917 se produjo un cambio, así un cambio decisivo para para las hostilidades, cuando la política de guerra, sí, de guerra, submarina, o sea, la guerra de submarinos, como la canción de los Beatles, Yellow Submarine, no, pero eso me estoy adelantando. Hagan su posición de que eso es un submarino, ¿no? El caso es que hubo un cambio de hostilidades cuando la política de guerra submarina y restricta de Alemania sacó a Estados Unidos. O sea, Alemania sacó por cosa, por primera vez saca a Estados Unidos de su burbuja. Porque normalmente, pero es algo que normalmente pasó en las siguientes guerras, es que Estados Unidos nunca salía de su burbuja. O sea, nunca, siempre enviaba armas, siempre hacía muchísimas cosas, pero, pero siempre las hacía así, mandaba recursos, mandaba armas, mandaba de todo a países que él consideraba correctos, pero los mandaba hasta el otro lado del Pacífico, del Golfo de México, o sea, los mandaba hasta Europa. Nunca se atrevió a a ver una guerra dentro de su territorio o dentro de América. No me refiero a América como Estados Unidos, sino me refiero a América en general, tanto América del Norte como América del Sur. Entonces, por primera vez Alemania dejó salir a Estados Unidos de su burbuja. ¿Eso que implicó? Pues que Estados Unidos se uniera al centro
del conflicto. Las nuevas tropas y el nuevo material de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, o sea, ya ahora sí Estados Unidos ya se estaba preparando, principalmente, como se llamaba en Estados Unidos, la American Expeditionary Force, o por sus siglas en inglés, AEF, bajo el mando del general John J. Pershing, junto con el bloqueo constante en constante aumento de los puertos alemanes. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, que ya los alemanes les o sea, eh, los puertos, o sea, de buques, de barcos, etcétera, se les prohibía mucho este comerciar. No podían comerciar. Se les se les prohibía comerciar tanto comida como suplementos, como cosas así, como armas, y se les prohibió. Por lo tanto, lo que pasó es que ellos comenzaron a perder fuerza, mientras que ellos comenzaron a ganarla. Obvio, no todo es campo de rosas, campo de flores, sino que fue esta ganancia fue compensada por los sucesos que tuvieron lugar en el Teatro de Operaciones Oriental de la Guerra. Desde 1917, Rusia, una de las potencias principales del entente, pues tuvo un, un conflicto interno. Lo que pasó, lo explicaré si todo sale bien, lo explicaré más adelante en un próximo video. Pero, en resumidas cuentas, Rusia se salió porque el pueblo ya estaba cansado del zar y ya estaba cansado del imperio ruso. Entonces el pueblo dijo, Nel, y pues se armó en armas contra el imperio ruso. Y entonces hubo ahí un conflicto muy grande que Rusia definitivamente tuvo que salirse del conflicto, de este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, solo se quedó Gran Bretaña, Francia, Serbia y los demás países que se fueron incorporando. Ahora, en 1900, después de este conflicto, tuvo un efecto así inmediato, un efecto luego, después de la Revolución Rusa, tuvo un efecto inmediato en el bloque, en el escenario europeo, y fue algo muy brutal y fue una guerra civil muy intensa por tierras rusas. Duró desde 1917 hasta 1922. Y la decisión de los líderes bolcheviques de hacer las paces por separado con la Alemania del Kaiser, cuando las negociaciones fracasaron, totalmente debido a las exigencias alemanas, porque Alemania era exigente y era rudo, o sea, no era así de que ofrecían las cosas porque sí, sino era rudo y era fuerte de carácter. Entonces, el, el ejército alemán, por, después de haber que fracasara las negociaciones, lanzó una ofensiva general en el frente oriental que produjo el Tratado de la Paz, Tratado de la Paz de
no sé, está muy complicado pronunciarlo, pero lo voy a escribir aquí para que vean cómo se escribe. Está muy complicado decirlo. Brest el Tratado de la Paz de Brest-Litovsk, el 6 de marzo de 1918. Pese a los éxitos alemanes de sacar a Rusia del juego, digamos así, de la guerra, este y llegar a las puertas de Francia, llegar a las puertas de la capital de Francia, que es París, durante el verano, los ejércitos del Entente, este ejército, repelieron al ejército alemán en el río Marne. Se los escribo. El río Marne fue un río muy bonito, todavía existe. No tengo conocimiento si es un río que tiene el mismo nombre o cambió, pero fue un río muy bonito, según lo que se cuenta en esas épocas. Pero bueno, fue ahí donde se plantó cara a los alemanes, a este ejército. Fue ahí donde se le plantó cara. En los meses de verano y en otoño de 1918, avanzaron sostenidamente contra las líneas alemanas en el frente occidental, o conocido como la ofensiva de los 100 días. Normalmente, un paréntesis aquí, normalmente cuando se le llama la guerra de 12 días, la guerra de 14 días o la guerra de 3 horas, o conflictos así, normalmente no duran lo que dicen durar. O sea, luego suelen durar más, luego suelen durar menos. Depende del conflicto. Bueno, pero fin del inciso. Las potencias centrales comenzaron a rendirse. Estas son las potencias. Entonces, comenzaron a rendirse. ¿Quién comenzó a rendirse de entre estos cuatro? Se rindieron en septiembre y octubre, respectivamente. El 3 de noviembre, las fuerzas austrohúngaras firmaron una tregua cerca de Padua, Italia. Estas tropas firmaron con Italia un tratado de no guerra, de paz, digámoslo así. Y en Alemania, el amotinamiento de marinos de la Armada en Kiel desencadenó una amplia revuelta en las ciudades costeras alemanas. O sea, como les expliqué al principio, las personas se levantaban en armas. Bueno, no se levantaban en armas, pero no necesariamente, sino que se manifestaban. Algunos hay que sí se levantaban en armas, otros que no, que simplemente se manifestaban por descontento social. Y principalmente, aparte de las ciudades costeras alemanas, se desencadenó esta manifestaciones en Hannover, Frankfurt del Meno y Múnich. Los consejos de trabajadores y soldados, basados en el modelo soviético, iniciaron la llamada Revolución Alemana. La primera república de consejos, Räterepublik, fue establecida bajo la dirigencia del demócrata social independiente Kurt Eisner en Bavaria. El sólido partido socialdemócrata de Alemania, bajo la dirigencia de Fried Ebert, veía a los consejos recién establecidos como un elemento desestabilizador. Abogaba, en su lugar, por las demandas de la opinión pública
alemana de una reforma parlamentaria y paz. ¿A qué se refiere? Pues que ya, o sea, que ya no querían pelear, simplemente querían paz. Ya, ya no era conveniente más pelea. Ya, el pueblo ya está descontento. Y dijeron paz. Y y, pues sí, principalmente quisieron paz. El 9 de noviembre de 1918, en medio del descontento generalizado y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán, el emperador, o el Kaiser, Guillermo II, abdicó el trono alemán. O sea, ya en Alemania todavía se seguía manejando el concepto de imperio. Imperio. Imp. Ese mismo día, el delegado de SPD, Philipp Scheidmann, proclamó la República de Alemania como un gobierno provisional dirigido por Frank Ebert. 2 días más tarde, representantes alemanes, dirigidos por Matthias Eserberg del Partido Centro Católico, se reunieron en un vagón en el bosque de Compiègne con una delegación de las potencias victoriosas de la Entente al mando del mariscal del campo francés Ferdinand Foch, comandante general de las fuerzas de la Entente, y aceptaron los términos de armisticio. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin, pero la enorme repercusión de conflictos de la esfera política, económica, social e internacional resonaría durante las décadas siguientes. O sea, principalmente, ¿cómo se llamó este tratado, este armisticio? Fue conocido como el Tratado de Versalles, antecedente que dio pie al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos adelantemos, todavía no, porque todavía tengo que explicar mucha historia. Así que, si quieren ver más, ustedes háganmelo saber. No voy a decirles denle like, denle, suscríbanse, denle a la campanita y que no sé qué, no, simplemente con un comentario, con lo que ustedes quieran, háganme saber si les gustó este contenido y si quieren ver más historias así. Yo soy el señor Misterio y esto ha sido Radio 50. Hasta la próxima, calaveritas.